cuál es la verdad. Bien, muy buenas. Hoy estamos ya cerrando lo que sería la última, la sección de las primeras misiones. Ya se ha expandido y ahora en el cierre va a haber esto. Hemos dejado la clase en que se fundó la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía fue el lugar donde se llamaron por primera vez cristianos a los cristianos. Entonces, después de aquí, ahora va a venir un momento donde el centro de atención de la iglesia se va a realizar alrededor de Antioquía. De aquí en adelante, el centro de operaciones es de Antioquía. Pero antes de Antioquía va a haber un camino donde Pablo y Bernabé van a ser llevados a Jerusalén, van a hacer una misión, y en esa misión ya Pedro va a hacer su última actuación y después de ahí va a desaparecer de la escena. Va a desaparecer su protagonismo. Y de ahí en adelante se volverá a Antioquía, y desde aquí cuando se cierre en Antioquía van a comenzar todas las misiones partiendo desde Antioquía. Es decir, que antes la vida de la iglesia se movía alrededor de Jerusalén, y ahora el libro de Hechos va a poner más atención en la iglesia de Antioquía, de donde son Pablo y Bernabé y donde van a salir el resto de los viajes, de las narraciones que van a ser los viajes de San Pablo. Vamos entonces a iniciar con apenas cuando dijimos nosotros, en Antioquía fue donde por primera vez los cristianos recibieron, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces vamos a ver la vida en Antioquía. Por aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Vuelvo y digo otra vez, acuérdense, bajaron. Si ustedes ven la geografía, ¿se acuerdan? En la geografía, Jerusalén está aquí, y por aquí está Antioquía. Y bajaron, quiere decir, ¿cómo que bajaron? Bajaron a Jerusalén. Bajaron de Jerusalén a Antioquía. Bajar sería así, pero de Jerusalén fueron a Antioquía. ¿Qué quiere decir bajaron? El bajar, ya lo he explicado, es teológico. Teológicamente, Jerusalén es el lugar más alto a nivel religioso de toda la tierra, el lugar donde está el templo. Por tanto, ir a Jerusalén es subir, aunque sea del norte, del sur, de donde sea. Y salir de Jerusalén es bajar, aunque sea para el norte, como fueron estos profetas que salieron para Antioquía, ¿verdad? Interesante esto, pero es el concepto teológico que se le da a Jerusalén como lo más elevado. Y ir a Jerusalén siempre será subir, aunque sea del monte Everest. Del monte Everest a Jerusalén es subir, porque lo más alto es a nivel teológico religioso, Jerusalén. Entonces llegaron estos profetas de Antioquía. Profetas son importantes. Si nosotros vemos en la lista de San Pablo, Pablo en la carta a los Corintios hace un elenco de los ministerios y pone incluso el orden de la importancia de los ministerios. En 1 Corintios 12, 28, él va a decir cuáles son, en orden ministerio por ministerio, cuáles son los más importantes. Dice así, dice en el 28, y así los dispuso Dios en la iglesia. Primeramente, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. ¿Saben qué importancia tienen los profetas? En tercer lugar, los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, luego de asistencia, de gobierno y de lengua. O sea que fíjense cómo después de los apóstoles, la figura más importante dentro del concepto de la iglesia primitiva son los profetas. Los profetas cristianos son muy escuchados porque el don de profecía, que el mismo Pablo va a aclarar que es mucho más importante que el don de lengua, porque el don de profecía se entiende. Y si hay una cosa que los carismas tienen que verificarse es que se entiendan, que tengan sentido, que sean inteligibles, que cuando un carisma se manifieste, la asamblea pueda quedar edificada. Por eso la profecía tiene una importancia clave, esencial en el mundo de la iglesia primitiva. Entonces bajaron para allá, y aquí entre los profetas dice, uno de ellos llamado Ágabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y profetizó que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, la que hubo en tiempo de Claudio. Entre los profetas hay uno que se llama Ágabo. Ágabo también va a participar después en Éfeso, en el capítulo 21, versículo 10, va a tener otra intervención, pero aquí hizo una profecía.
realizó una profecía de que iba a haber una gran hambruna, va a haber hambre, va a haber dificultad. Cuando el emperador Claudio gobernó del 41 al 54 después de Cristo, cuando Claudio hubo una hambruna, consta en los anales que hubo entre el 49 y el 50. Hubo una hambruna que fue detallada. También en las notas regionales, en lo que sería Judea, también Flavio Josefo ubica esa hambruna durante el gobierno del procurador Tiberio Alejandro, que fue del 46 al 49. Por lo tanto, podríamos pensar que hacia el 49 más o menos hubo ese momento de hambre, una gran hambre. Hubo una gran dificultad, malas cosechas. De hecho, el emperador Claudio se caracterizó porque fue un gobierno con problemas siempre. Gobernó desde el principio hasta el final, malas administraciones, tormentas, terremotos, y también hubo el Vesubio, y hubo problemas. Y también, sobre todo, un hambre que asoló una gran parte del Mediterráneo. Así que aquí ya Ágabo profetiza y se realiza, y entonces la asamblea toma decisión. Dice 29, los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. O sea que desde el principio ya pensaron en la iglesia de Jerusalén. Y así lo hicieron y se lo enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. O sea, hicieron una colecta, se organizó un fondo de ayuda, y ese fondo de ayuda era para la iglesia madre. De hecho, la iglesia de Jerusalén tenía una pobreza crónica, tenía dificultades. ¿Se acuerdan cómo la iglesia comenzó a organizarse? Y ya había problemas donde no para todas las viudas había recursos. Y las del origen judío le tocaba más que a las otras, y por eso tuvieron que poner diáconos para que pusieran orden. ¿Por qué? Porque cuando hay abundancia no hay que poner ese orden, pero cuando no dan los alimentos, entonces la comunidad de Jerusalén fue una comunidad particularmente pobre, por lo cual Pablo constantemente va a estar diciendo, acuérdense de lo de Jerusalén. Y en 1 Corintios 16, del 1 al 4, él habla de la colecta que llevó a Jerusalén. Y en 2 Corintios 8 al 9, también estimula durante 2 capítulos a ser generoso, sobre todo con los que han precedido en la fe, con los que han dado origen a la iglesia, con los apóstoles. O sea que la iglesia de Jerusalén siempre tuvo que contar con la solidaridad de las iglesias regionales. Y Antioquía, como ya lo explicamos en la clase anterior, era un centro cosmopolita. Había libertad para predicar a Cristo, y había también holgura, había facilidad, había dinero, era una ciudad comercial, no era posible, o sea, Antioquía era una ciudad de paso. No era posible ir de un sitio a otro si no era pasando por Antioquía. Por tanto, allí había hoteles, había turismo, había de todo, había comercio. Y por eso los cristianos tenían mayor orgullo, y se les invitó siempre a tomar en cuenta la iglesia de Jerusalén, donde Jerusalén solamente era para ir a visitar el templo, nada más. Jerusalén era un centro religioso, pero los únicos que se beneficiaban allí, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, que le traían los animales, los corderos y todas las cosas, pero Jerusalén en realidad no era un lugar tan cosmopolita como lo fue Antioquía y como lo fueron muchas otras ciudades como Corinto, como Tesalónica y todas estas. Entonces, se la entregan a los ancianos. Lo que pasa es que con la muerte de Esteban, cuando comienzan a matar a Esteban y comienzan a perseguir a uno y a otro, los diáconos ya no se dedicaban a la administración, los presbíteros fueron los que fueron encargados. En realidad los diáconos nacen como necesidad de organizar económicamente la iglesia, pero inmediatamente Esteban, Felipe y todos se lanzaron a la evangelización. Y entonces la evangelización con persecución y todo, y con muerte en el caso del mismo Esteban. Bien, entonces esta visita van a ir a Jerusalén, y esa visita es comparada, parece que hay un paralelo en Gálatas 2. Gálatas 2, cuando Pablo dice que fue a Jerusalén, parece que fue esa misma visita. Ya fíjense que hay una narración paralela de cuando subieron a Jerusalén y cuando Pablo narra que subió allá arriba y se encontró con los 3 columnas de la iglesia allá. O sea que vamos a ver aquí ya con este cierre
¿cómo nace la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía va a nacer y va a ser un poderosísimo centro de evangelización. Antioquía va a ser ahora la cuna de la evangelización, de donde van a salir los grandes evangelizadores por todo el mundo. Y es una iglesia que crece de una manera extraordinaria. Y por eso ahora van a ir a Jerusalén. En Jerusalén va a haber el último episodio, en donde allí vamos a ver a Pedro, cómo Dios lo protege y cómo Pedro se va calentando en Jerusalén. O sea que comienzan esa famosa visita a Cornelio le dañó la fama, porque fue a visitar impuros. Y la fama, la confianza se fue depositando en Santiago el justo, el hermano del Señor. Ese fue el único que por no haber ido a Cesarea a visitar impuros, y porque él también incidía mucho y tenía resistencia a desvincular el cristianismo con el judaísmo, él entre los cristianos judíos de Jerusalén conservó una fama que Pedro fue perdiendo. Por tanto, Pedro ahora va a comenzar a pasar trabajo, va a ser encarcelado, Dios va a intervenir en él, y después de allí Pedro termina los primeros 12 capítulos como protagonista. La primera parte se llama Hechos de Pedro, pero Pedro no va a aparecer más, solamente una pequeña intervención otra vez en Jerusalén en el concilio, pero nada más. Pedro no aparece más en la escena y va a aparecer en la escena Saulo. Saulo es el que va a ser el centro de atención de ahora en adelante. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo nace la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía va a nacer y va a ser un poderosísimo centro de evangelización. Antioquía va a ser ahora la cuna de la evangelización, de donde van a salir los grandes evangelizadores por todo el mundo. Y es una iglesia que crece de una manera extraordinaria. Y por eso ahora van a ir a Jerusalén. En Jerusalén va a haber el último episodio, en donde allí vamos a ver a Pedro, cómo Dios lo protege y cómo Pedro se va calentando en Jerusalén. Entendiendo ahora que ahora la iglesia se va a centrar en Antioquía, ahora vemos nosotros cómo primero, hagamos la visita primero a Jerusalén y vamos a ver con Pedro qué es lo que va a pasar, porque va a ser muy interesante todo este episodio siguiente. Dice el capítulo 12 así: va a ser el martirio de Santiago, el encarcelamiento de Pedro, o sea que Pedro y Santiago, el de Zebedeo, van a comenzar a pasar trabajo. ¿Por qué? Porque predicaron fuera de Jerusalén. Mire, versículo 1. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Herodes primero, Agripa. Aquí les recuerdo que puede haber una confusión con los muchos Herodes que hay. Primero está el Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que, acuérdense, el que mató a todos los menores de 2 años buscando no competencia con el Señor que había nacido. Ese es Herodes el Grande. Después de Herodes el Grande vino Aristóbulo. Y después de allí vino Herodes Antipas I, Herodes Antipas II, y comenzó la serie de los Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, y va a haber toda una serie. Y tenemos que ubicar cuál es, porque si no, podemos estar echándole la culpa al que no es, y ubicando a cada uno de los personajes. Pues por eso cada uno de esos gobiernos nos ayudan a ubicar en qué época se está encontrando. Y esa es la belleza que uno puede ver ahora, que hay una gran coincidencia entre lo que es la historia y lo que es la narración bíblica, y cómo coincide de una manera bella y hermosa. Herodes entonces se dedicó a ganarse el pueblo y ganarse la buena voluntad del pueblo. ¿Cómo? El hombre es astuto, es un populista. ¿Qué va a hacer? Se ha dado cuenta que la gente, los cristianos y los judíos, se la cogieron con Pedro porque fue a Cesarea a visitar a Cornelio. Has ido a comer en casa de un gentil. Entonces, a Herodes le da par de tres. A Herodes Agripa no le importa esto de los judíos, no judíos, pero él sabe que se la tienen contra Pedro. ¿Y qué va a hacer? Va a perseguir a Pedro.
contra Santiago, va a perseguir a Santiago. Y la persecución contra los que los judíos consideran impuros va a ser la oportunidad que va a tratar Agripa de tener para poder mantenerse en el poder. Fíjense que el populismo parece que no es nuevo, no es de ahora. El populismo ya desde hace tiempo, la búsqueda de ganarse la popularidad con supuestas decisiones, con supuestas agresiones con las cuales uno se gana supuestamente la simpatía del pueblo. A veces uno grita, no todo el que grita por política a veces. Grita para ganarse el favor. Hay que tener cuidado. No todo el que grita dice la verdad. Así que vamos a ver. Entonces, versículo 2 dice, hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Aquí entonces, el objetivo eran los líderes. Quítale la ilusión a un líder, desanima a un líder, porque no hace falta matar a todos, hace falta desanimar al líder. Esa es la forma más efectiva y más barata, más económica y sobre todo con menos sangre en la mano. Cuando usted desanima, cuando usted solamente mata al líder, cuando acaba con el que incide, entonces es cuando es eficaz. Entonces va a comenzar a perseguir Santiago. A Santiago lo mata. Ese cambio da a entender también el cambio de disposición del pueblo de Jerusalén con los apóstoles. Parece que los apóstoles están entrando en mala con el pueblo porque ya antes los emperadores, los gobernadores, los reyes no perseguían a los apóstoles. ¿Se acuerdan que tenían fama ante el pueblo? Pero como perdieron la fama ante el pueblo, comienza la persecución. Y durante esa persecución, luego de la muerte de Esteban, también persiguieron a los apóstoles. Y la causa de la persecución fue la apertura con los gentiles. Para los judíos fue siempre una gran dificultad aceptar que la iglesia también tenía que entrar esa chusma, esos impuros, esos gentiles. Y si es así, la mayoría de los que estamos aquí somos de esa chusma, somos gentiles. Hemos sido alcanzados en la gentilidad y venimos de muy lejos. No fuimos alcanzados cerca de Jerusalén ni por ahí cerquita, sino somos parte de la gentilidad. Gracias a Dios que la iglesia se abrió a la gentilidad, porque gracias a eso nosotros formamos parte de la iglesia. Si no, nosotros seríamos solamente, ¿quién sabe lo que seríamos nosotros? Si la iglesia se hubiese quedado allá en Jerusalén. Entonces, primera víctima, Santiago, el hijo de Zebedeo. Primer apóstol mártir, ejecutado a espada. Por fin se cumple aquella palabra del Señor a Santiago en Marcos 10, 39. ¿Se acuerdan cuando Santiago y Juan le fueron a hacer una petición a Jesús? Queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda, ¿se acuerdan? Entonces allí, para no cansar el cuento, solamente voy a decir la respuesta de Jesús cuando él preguntó, ¿y ustedes pueden beber el cáliz que yo he de beber? Y dicen, sí, podemos. Y él dijo, la copa que yo voy a beber, sí la van a beber, y también serán bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía. Ustedes dicen, sí, ustedes también van a ser asesinados como yo. Y Santiago, el primero en el que se cumple ese vaticinio de Jesús, donde también, y también se va a discutir sobre Juan, el otro, el hermano. La tradición normalmente mantiene a Juan como un anciano que escribe todos los libros ya tardíamente en el año 90 y pico. Hay discusiones al respecto, pero no nos vamos a meter esto, porque si hay uno que no está aquí metido en Hechos de los Apóstoles es Juan, y no lo vamos a meter en un pleito en el que no está. Es una buena recomendación, no meter a gente en pleito ajeno. Versículo 3, entonces, dice el versículo 3, al ver esto, a ver que esto le gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le dio seguidilla, le daba populismo, le marchó a Santiago, le cortó la cabeza, lo aplaudieron. Ah, pues sigue con eso, vamos con todo, ahora con Pedro. Y a Pedro lo arrestó. Lo arrestó el día de los ácimos, el día de los panes ácimos, la fiesta de los panes sin levadura. Es muy importante esto, porque aquí hay una gran significancia en lo que va a ocurrir aquí. Aquí la fiesta de los panes está narrado en Éxodo 12, del 15 al 20. En Éxodo 12, del 15 al 20, va a explicar
que usted en el mes de Abib, el mes de Abib es el primer mes del judío, que después de la deportación se va a llamar el mes de Nisan. Ese es el mes que está entre marzo y abril. Allí dice, usted va a tener que llegar al 14º día y allí va a venir la Pascua. Pero usted antes tiene que haber preparado y no comido ningún pan con levadura, porque la levadura es impura. Límpiese de la levadura por 7 días. Y cuando llegue la Pascua, coma el cordero con pan ácimo, sin levadura, como signo de pureza, como signo de que ha sido un pueblo puro, que ha sido separado de Egipto, que es un pueblo pagano, que es un pueblo que asesino, opresor, y que el pueblo de Israel ha encontrado el ojo favorable del Señor. La levadura, ¿se acuerdan? Jesús también usó la levadura varias veces. En una le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. En Mateo 16:6, Marcos 8:15 y Lucas 12:1. También en una, dice también el mismo Pablo, va a decir que la levadura tiene que sacarse la levadura. Dice en Primera de Corintios capítulo 5, dirá así, dice en el capítulo 5, no es como para gloriarse, ¿no saben que un poco de levadura fermenta la masa? Purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva. Pablo también, la levadura es un signo de impureza. Por lo tanto, comer por un tiempo panes ácimos, o sea, panes sin levadura, es un símbolo de que uno está en periodo de purificación. Y dice, y el que coma pan con levadura, ese va a ser exterminado del pueblo. Así lo dice. Eso lo dice en Éxodo 12. Así se instituye la fiesta de la Pascua, donde hay que ser riguroso y el que no lo es, se saca del pueblo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Interesante. ¿Cuál es la levadura aquí para lo que está pasando aquí en este momento? ¿Quién es la levadura? Pedro. Pedro, que era puro, que era el que había sido llamado por el Señor, ahora Pedro se ha contaminado. Pedro ahora se ha mezclado con los gentiles. Pedro se ha vuelto levadura. ¿Y qué hay que hacer con Pedro? Eliminarlo. Y se va eliminando. Lo arrestaron y no lo mataron por ahora. ¿Por qué? Porque se consideraba una ofensa matar a alguien en un día de fiesta. Por eso será muy importante ahora entender qué está pasando cuando Pedro está en la cárcel y todavía espera por la decisión de Herodes Agripa I. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Ahora Pedro se ha contaminado. Pedro ahora se ha mezclado con los gentiles. Pedro se ha vuelto levadura. ¿Y qué hay que hacer con Pedro? Eliminarlo. Y se va eliminando. Lo arrestaron y no lo mataron por ahora. ¿Por qué? Porque se consideraba una ofensa matar a alguien en un día de fiesta. Bien, Pedro está en la cárcel. Pedro está esperando qué van a hacer con él. Una gran pregunta que se hace. Y dice la palabra aquí, le apresó, versículo 4, pues le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Él sabe muy bien que no puede hacerlo durante la Pascua. Está prohibido eso. En la Pascua no se puede. Miren Marcos, interesante, Marcos 14:2, lo que dice en un momento determinado, cuando querían matarlo, miren lo que decía, 14:1. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. ¿Ven? Ya la estrategia de matar a Jesús fue con prisa antes de la Pascua, porque si no, había alboroto.
porque es una ofensa, una condena, una ejecución pública a alguien justo en medio de una fiesta como la Pascua. Entonces por esto aquí lo quieren presentar. ¿Qué quiere decir con esto? Si Herodes lo quiere presentar, significa, él está esperando. Cuando pase la fiesta, aquí está y lo va a ejecutar. La intención de Herodes es ejecutarlo. Para presentarlo significa para presentarlo como reo y asesinarlo y que todo el mundo lo celebrara. El mundo judío lo celebrara. Parece que Pedro está siguiendo los pasos del maestro. En Jerusalén, casi crucifícalo. Y no lo van a crucificar porque Dios va a intervenir. Todavía no ha llegado la hora. De hecho, Pedro sí iba a morir crucificado, pero ni en ese momento ni en ese lugar. Va a ser muy lejos de allí. Pero sin embargo aquí lo puso en custodia con 4 soldados. Con 4. Estaba amarrado con las cadenas. Miren cómo estaba, amarrado con sus cadenas a 2 soldados. Metido en la cárcel y 2 soldados en la puerta. Difícil. Tenemos que buscar a Misión Imposible para rescatar a ese hombre de esa condición en la que se encuentra, porque definitivamente está bajo vigilancia y amarrado con cadenas, donde todavía hoy día alguien que esté vigilado así es difícil de liberar. Bien, entonces, pero Pedro va a escapar. Versículo 5. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él. Qué bello esto. La iglesia se puso en oración. La iglesia comenzó a interceder por sus pilares en la fe. Santiago 5:16 dice que la oración del justo tiene mucho poder. Están orando por él. Esta es la noche en que al día siguiente Agripa lo va a liquidar. Ya va a pasar la fiesta. Esa noche está durmiendo Pedro ahí y Pedro me imagino que durmió diciendo, mañana me guisan, mañana me muero, mañana se acaba todo. Sin embargo, se durmieron. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche, versículo 6, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le golpeó, toma. Suena cómico. Le despertó y le dijo, levántate prisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Añadió, ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba que estaba viendo una visión. Estaba dormido. Se le acercó el Señor, le dio un tacazo para que se despierte. Porque la celda se llenó de luz. A mí me hace recordar este momento, un momento importante, bello. ¿Cuál fue? Cuando el ángel visitó a los pastores y el cielo se llenó de luz. La celda más oscura se puede llenar de luz. La noche más oscura se puede llenar de luz si Dios está allí. Dios actuando, aunque no haya luz física, está la luz de Dios. Y esa luz guía todo y libera cualquier cosa. Así que aquí hay una fuerza muy grande en un Pedro que tiene todo en contra, menos al que lo puede todo, que es a Dios. Entonces por esto, de hecho ahí el texto occidental habla de 7 escalones para entrar a la cárcel y salir a la cárcel. Eso ya es un añadido para que la iglesia oriental allí y la iglesia oriental y occidental iban a apoyarse en ello para decir que el bautismo había que bajar los 7 pecados para poder bautizarse y salir libre de allí, pero esto ya es una imagen posterior. Allí había una cárcel y ahí estaba Pedro y Pedro estaba preso y de repente Pedro comienza a recibir órdenes y Pedro está todavía soñoliento. Pedro está, ustedes han tratado de levantar al niño de ustedes, ¿no? Que se levante al colegio y va sin darse cuenta de para dónde va. Así está Pedro, levántate, vamos, ponte todo. Lo va vistiendo como si fuera una mamá. Ven para acá, ven para allá. Y Pedro todavía cree que está soñando. Pedro cree que está durmiendo. Pedro todavía está allí. ¿Y cuál cárcel sería? Esta es la cárcel, la Fortaleza Antonia, parece. Esa cárcel fue la que estuvo también San Pablo, también en 21-31 preso, en el noreste de la zona del templo. Esa era la fortaleza, tiene una
puerta de hierro enorme. Y el versículo 10, ¿qué va a decir? El versículo 10 va a decir, pasaron la primera y la segunda guardia, porque se le cayeron las cadenas. Se le cayeron las cadenas cuando se levantó. Interesante esto también. Levántate, quien se levanta, se le caen las cadenas. La orden del Señor libera. Las cadenas aquí tienen una gran significación espiritual. Si uno quiere hacer lectio brevis de aquí, hay mucho que sacar para ver cómo las cadenas y el pecado, el ponerse de pie, la liturgia, cómo en la liturgia ponerse de pie es estar libre. Entonces, hay una fuerza enorme de donde se puede sacar un montón de datos aquí para hacer reflexión acerca de lo que está aquí contenido. Pero aquí vamos a seguir para adelante, vamos a salir con Pedro porque si no nos quedamos atrás. Y salen ellos y no nosotros. Vamos a ver, pasaron la primera, la segunda y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la calle. Esa se les abrió por sí misma. Se llegaron como si fuera una puerta electrónica de supermercado. ¡What! Se abrió. Ahí está, todo abriéndose a su paso. Y anduvieron hasta el final de una calle y de pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Volvió en sí, se despertó. Yo conozco gente que se despierta varios minutos después de que se levanta de la cama. Así le pasó a Pedro, ya andaba en la calle. Menos mal que no estaba en pijama, pero estaba en la calle, allí estaba, y de repente se dio cuenta que era verdad, que ha sido liberado. Y aquí viene una nota cómica, porque Pedro va a aparecer como, esta parte va a aparecer, si estuviéramos filmando, parecería una película cómica, de ahora en adelante, un poco lo que va a pasar. Volvió en sí, difícil de pensar que no sea Dios. Se discute quién fue ese mensajero. Algunos dicen que debió ser a lo mejor un cristiano que estaba combinado con ellos, que tenía en llaves allá y lo sacó, que hubo una especie como de, no sabemos, a lo mejor fue un ángel, no importa, yo creo en los ángeles, pudo haber sido un ángel, pero a lo mejor ni Pedro, que estaba dormido, se daría cuenta de quién sería que lo despertó. Lo cierto es que la iglesia estaba orando y Pedro fue liberado y Dios actuó. Definitivamente Dios actuó. Y entonces el trabajo de misión imposible se realizó. Pedro fue sacado y Pedro ahora va a caminar dándose cuenta que si él creía que iba a la muerte, todavía el Señor lo quería allí. Todavía el Señor lo necesitaba para hacer Petros, la piedra sobre la cual la iglesia sería edificada. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Bien, entonces la liberación nos da a entender dos cosas importantes. La gracia libera, la gracia de Dios libera, y el poder de la oración, el poder que tiene la oración del justo. Cuando la iglesia ora, Dios le escucha. Dios le escucha. Y eso es lo que está pretendiendo decirnos este fragmento, independientemente de todo. Aquí Santiago murió, Pedro no. ¿Por qué? No sabemos. Dios sabe quién tiene que morir dando testimonio y Dios sabe quién tiene que vivir porque todavía tiene una misión. Por eso Pablo fue llamado y le dijo a Ananías, no, ese lo tengo reservado para una misión. Y Pedro, no, Pedro me lo liberas. Mandó al ángel, me lo libera porque ese todavía tiene esa china tiene mucho jugo todavía que sacar. Santiago va a dar testimonio así, Esteban va a dar testimonio así. Cada uno, Dios va destinando en la iglesia que crezca al modo de que algunos se entreguen la vida de una manera, o sea, con la muerte incluso, y otros se entreguen la vida con la entrega pastoral, amorosa, como lo hicieron y lo van a hacer Pedro y Pablo. Entonces aquí, ahora Pedro se dio cuenta, consciente de su situación, versículo 12, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos,
donde se hallaban muchos reunidos en oración. Ah, caramba, se dirige a uno de los lugares más importantes de oración, casa de María. Interesante aquí. Los que leen Lucas están familiarizados, los que están leyendo el Evangelio de Lucas y Hechos, están familiarizados con la segunda generación de cristianos. Si hubiese sido la primera, el más antiguo, uno más antiguo, habrían dicho una tal María. Pero María, que es la madre de Marcos, y dice dos nombres. Hay un nombre judío, Juan, y uno romano, Marcos. Aquí, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se llaman muchos reunidos en oración. Aquí fue para allá, a esa casa donde estaban muchos reunidos. Así entonces, va a tocar la puerta, de allí estaban orando, y aquí viene la parte cómica. Dice, llamó él a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode. Fíjense ahora, quien al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta y dejó a Pedro afuera. Y Pedro con los perseguidores tocando y no puede hablar muy duro. Imagínense la escena que Pedro, ábrame la puerta. Y Rode, emocionada, distraída, se fue a avisar y a discutir allá. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella continuaba diciendo que era verdad. Y toda esa discusión, el pobre Pedro afuera, queriendo entrar. Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron, será un ángel. Entonces Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle le vieron y quedaron atónitos. Increíble, dijeron. La escena de cómica apareció aquí gloriosa. Pedro había sido liberado. No había manera, si no era por Dios, de haberse liberado de lo que había pasado. Y por eso él le hizo señas de callarse. Miren, versículo 17. Él les hizo señas con la mano para que se callasen. Eso, porque están gritando. Pedro acaba de ser liberado, pero está perseguido. La policía de Herodes Agripa lo está buscando. Y cállense, avisen a Santiago. Va a comenzar a dar instrucciones. Pero Pedro ya sabe que Dios lo ha liberado. Y entonces hizo señas, les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión y añadió, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Y se marchó para otro lugar. ¿A dónde se marchó? Nadie sabe. Lucas es tan específico que si hubiese sabido, él que investigó minuciosamente, no le dijeron, ¿a dónde se fue Pedro? Se marchó. Pedro se desgaritó, se escondió. Sabía que lo querían matar y se escondió. Dios no lo quería en ese momento como mártir. Entonces, comuniquen esto a Santiago. Santiago es el que está cogiendo fuerza. Como he dicho, Santiago es el que está cogiendo popularidad dentro de la iglesia. En el concilio, de hecho, en el capítulo 15, él es el que va a dar la nota final de la decisión. Él es el que va a tener la autoridad. Cuando Pablo cuenta que va a haber a las 3 columnas, en Gálatas 2, él va a decir en el orden en que vio los apóstoles, Santiago, Pedro y Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro lo metió de segundo? Porque en Jerusalén Pedro ya no quiere saber. Él va al concilio escondido. Él se desgaritó. De hecho, ya vemos a Pedro cómo se está yendo. ¿Para dónde está apuntando Pedro? Para Roma. Pablo, ¿para dónde está apuntando? Para Roma. La iglesia se está yendo. Definitivamente los judíos no saben bregar con la catolicidad, la apertura. Si ustedes han ido a Jerusalén, se van a dar cuenta la dificultad que es dialogar con esa mentalidad. Y se pelean entre ellos y tienen 2000 años, 3000 años peleando y no hay manera. Porque esa mentalidad ha sido una mentalidad de guerra, de dificultad. Y entonces definitivamente se está yendo. Y entonces se descubre la huida de Pedro. Vino el día, alboroto, entró soldados. ¿Qué había sido de Pedro? Y Herodes le hizo buscar y al no encontrarles procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó a Cesarea, de Judea a Cesarea y se quedó allí. El código justiniano, la ley romana, obligaba que un guardia que permitía la escapada de un prisionero se hacía pasible del mismo castigo que él había tenido que sufrir. Esa era la ley romana. Esa era la ley. Y además Herodes pensaba que había habido un soplón, que había habido un complot, que habían ayudado, que había habido soborno. Por lo tanto, la mejor manera era liquidando, ejecutando a los soldados. Y se fue
a Cesarea. ¿Por qué a Cesarea? Porque aunque Cesarea pasó a ser la capital de Judea política, de la Judea religiosa, Jerusalén era la capital. Pero acuérdense que Cesarea era una ciudad fundada en honor al emperador César. Y aquí iba a venir la muerte de Herodes. En Cesarea, miren qué interesante aquí. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos de común acuerdo se le presentaron y habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del país del rey. Allí nadie sabe qué pique tenía él. Había un problema con los de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón están en lo que es la tierra de los fenicios y lo que va a ser el Líbano actual, Tiro y Sidón. Y hubo necesidad de una reconciliación, que no sabemos cuál es. Pero entonces vino la muerte. El día señalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, les arengaba entonces. El pueblo se puso a clamarle, es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no había dado la gloria a Dios y convertido en pasto de gusanos, expiró. Esa narración, curiosamente, aparece también narrada, oigan por quién, por Flavio Josefo. Flavio Josefo, historiador judío, que no tiene nada que ver con Lucas. Fíjense la historia, cómo cuenta él es el historiador de la época. Dice así, esa es la historia de Flavio. Exhibió espectáculos en honor de César, sabiendo que esto se celebraba como festival por su bienestar. Se reunió en esta ocasión gran cantidad de funcionarios provinciales y otros de posición distinguida. El segundo día de la fiesta, Agripa se puso vestiduras confeccionadas totalmente de plata, de un tejido maravilloso, y entró al teatro al despuntar el alba. Así fue que la plata brillaba y resplandecía maravillosamente al caer sobre ella los primeros rayos del sol, y su resplandor inspiró suerte de temor y temblor en los que lo veían. Sus aduladores exclamaron desde varias direcciones, utilizando expresiones que no le hicieron bien, porque lo invocaron como un dios. Sé propicio a nosotros, hasta aquí te hemos reverenciado como ser humano, pero de ahora en adelante confesamos que eres de naturaleza más que mortal. Agripa no lo censuró ni repudió su impía adulación, y poco después miró hacia arriba y vio una lechuza posada sobre una cuerda por encima de su cabeza y la reconoció como mensajera de algún mal. Y así como en una ocasión anterior había sido mensajera del bien, y una punzada de pena atravesó su corazón y al mismo tiempo sintió un fuerte dolor en las entrañas, que aumentó rápidamente en intensidad. Apresuradamente fue llevado al palacio y después de haber sufrido continuamente durante 5 días por el dolor en el vientre, murió en el año 54 de su vida y en el 7º año de su reinado. Coinciden. Y Lucas y Josefo no se conocían. Y coinciden en esa historia, coinciden en la muerte y dice además pasto de gusanos. Ese lo dice Lucas para decir, eso era una manera despectiva de hablar. Cuando uno decía pasto de gusanos aquí, estaba diciendo scolecobrontos, es decir, tú eres comida de los gusanos. Y esa es una manera de expresar una muerte indigna, una muerte de alguien que tenía que haber muerto, que merecía haber muerto. Y entonces, así desaparece Herodes, se fuga Pedro, nadie sabe dónde está, y dice, entre tanto la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Aquí, esa visita era para traer a Marcos, porque Marcos va a ser, acuérdense, el que va a salir con Saulo y Bernabé en la misión. Todo se ha trasladado ahora a Antioquía. Y ahora, desde Antioquía, hemos terminado la primera parte del libro, Hechos de Pedro, 12 capítulos. Y la otra parte, que es del 13 al 28, aunque son más capítulos, van a ir mucho más rápido porque son más narrativas. Pero aquí vamos a ver cómo Pedro y Pablo pasan a ser las grandes columnas. La primera parte, el protagonista definitivamente ha sido Pedro, pero ahora Lucas se va a ir con Pablo para dar a entender la grandeza de lo que es la iglesia, también gracias a la intervención de lo que van a hacer esos 3 grandes viajes de Pablo, donde vamos a ver en el concilio que se encuentran Pedro y Pablo, y después finalmente Pablo con viaje de ida sin retorno a Jerusalén, a Roma, y de Roma
a la gloria. Por tanto, aquí vamos a ver ahora un apóstol viajero. Vamos a ver casi en American Airlines montado, viajando por toda el Asia y expandiendo la iglesia y haciendo que la iglesia, que Cristo sea conocida por este gran heraldo de Dios. Si Pedro tenía la firmeza de la confesión en la fe, ahora Pablo va a tener la grandeza de la proclamación de la palabra que va a ser llevada al mundo entero, incluidos nosotros, los demás gentiles que estamos por aquí.